Volveré. Parece el título de una canción de amor, de esas que tanto escuchamos en la radio. Y sí, es en realidad el título de la historia de amor más grande que jamás ha sido contada en nuestra historia. Hoy, en Confesión GT, reflexionemos juntos acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al Evangelio del apóstol amado de San Juan. Bienvenidos una semana más a su canal, a Confesión GT. Felices Pascuas de Resurrección, de acuerdo a cómo vamos avanzando. Y en la fecha en que grabamos este video, acaba de pasar el domingo más importante de todos, el domingo de domingos. El domingo en que la muerte ha sido vencida por el triunfador de todo el pecado. Nuestro Señor Jesucristo ha vencido a la muerte. Y uno de los fragmentos del Evangelio que mejor nos habla alrededor de esta hermosa vivencia que tuvieron los discípulos, sobre todo en cuanto a prueba de fe, es el Evangelio según San Juan en el capítulo 20. Dice que fue María Magdalena, de la cual hablaremos ya más adelante, Dios mediante, en otros videos, la apóstol de los apóstoles, como la define la iglesia, muy temprano de mañana, el primer día de la semana, para seguir cuidando el cuerpo y conservando el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Y al llegar al sepulcro en donde habían colocado el cuerpo de su maestro, se dio cuenta que la piedra con la que habían cubierto la entrada había sido removida, había sido quitada. De inmediato corrió de regreso a donde estaban Pedro y el otro discípulo, dice el Evangelio de San Juan, a quien Jesús tanto amaba, y les contó lo que había sucedido. De inmediato, dice el Evangelio, Pedro y el otro discípulo salieron corriendo. El discípulo al que Jesús amaba, San Juan, era más joven y corría más rápido, aunque también me gusta pensar que hay más teorías involucradas. Te comparto una de ellas. Pedro para aquel momento no había vivido lo que reflexionamos en nuestro video anterior, que por cierto, si quieres verlo, lo dejamos acá. No había vivido la reconciliación con nuestro Señor Jesucristo. Entonces en aquel momento, cuando le dice María Magdalena, el cuerpo del Señor no está, él sale apresurado: el cuerpo de mi maestro se lo robaron, seguramente lo violentaron, algo hicieron, quisieron deshonrarlo, voy a ver. Y en el camino seguramente empezó a recordar las promesas de nuestro Señor, porque una constante dentro de las promesas de Jesús fue: sí, el Hijo del Hombre será entregado, sufrirá mucho, pero resucitará y será glorificado. Y en ese camino Pedro se fue dando cuenta de lo que había pasado con un Jesús al que había negado 3 veces, y sin duda fue deteniendo la marcha, como nos pasa a muchos por el miedo. Primer punto de reflexión: cuando nos toca encontrarnos con Jesús luego de haber cometido un error, bajamos la marcha y caminamos más lento para retrasar ese momento, porque nos da miedo encontrarnos no con un Jesús amoroso que en realidad nos espera, sino con un Jesús que más parece un juez de un tribunal que no va a darnos el perdón. Nada más equivocado. Llegan los 2 discípulos a la entrada del sepulcro. Llega primero San Juan, no entra. Llega San Pedro, entra y ve cómo está toda la situación. Y la descripción que hace San Juan es muy, muy importante, porque dice que la sábana con la que había estado cubierto el cuerpo de Jesús estaba depositada en un lugar, y en el otro extremo, doblado, el sudario que había cubierto la cara del Señor. Y ahí es donde me quiero detener. Por una hermosa tradición judía que hasta el día se conserva, cuando un amo se sienta a la mesa, quienes están a su servicio le sirven el banquete y se retiran. No pueden ver mientras él come. ¿Y cómo identificar entonces lo que va a pasar? Si está satisfecho, si no está satisfecho. Dicen los relatos de la antigüedad, y de hecho aún sigue pasando, que habían 2 señales puntuales. Se les entregaba un pequeño sudario, una servilleta diríamos en este tiempo,
para que se limpiaran la boca y la colocaran sobre el plato. Si el amo colocaba sobre el plato la servilleta hecha una bolita, no ordenada, sino en desorden, y la dejaba sobre el plato, significa: he quedado satisfecho, no volveré a sentarme en esta mesa. Pero si por el contrario la dejaba a un lado del plato, doblada, como nos dice el relato del Evangelio, significaba que aquellos que estaban sirviendo al amo no podían mover nada de la mesa, porque el amo iba a regresar, solo se había retirado temporalmente. El Evangelio dice que San Juan vio y creyó de inmediato, porque la señal era muy clara. Ese sudario doblado, colocado en una posición tan precisa, tan exacta, tan de acuerdo a la tradición, solo podía significar una cosa: mis hermanos, mis amigos, como les decía Jesús, preparen todo, porque yo estoy vivo y volveré. Y acá entramos al segundo punto de reflexión. Nos cuesta mucho entender a veces la resurrección de nuestro Señor porque no vivimos de acuerdo a la línea de vida de un Cristo resucitado, de un Jesús que pasa haciendo el bien. Nos encanta vivir de acuerdo a la línea de un Cristo sufriente, porque nos encanta sufrir, porque nos encanta que nos abracen, nos encanta que nos consuelen, pero no nos gusta el dolor, ni la prueba, ni la angustia, pero tenemos que afrontarla. Si hay un mensaje para esta Pascua que te quiero dejar, es eso: afronta la prueba con decisión, afronta la prueba en el nombre del Señor y deja todo en sus manos. Sobre todo porque estamos aferrados y completamente seguros de la promesa que Él dejó en ese sepulcro, que por cierto sigue vacío más de 2000 años después. Volverá. Volverá para abrazarnos, volverá para juzgarnos, volverá para amarnos, porque ese es Cristo, el que por amor se entregó por ti y por mí en la cumbre del Monte Calvario, abriendo los brazos en el sacrificio de la cruz, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Que esta Pascua del año 2022, o en el momento en que estés viendo este video, sin importar el tiempo específico que sea, te sirva de encuentro para llegar de frente con Jesús resucitado, para decirle: Maestro, aquí estoy. Para decirle: Jesús, aquí estoy. Confiados en esa promesa de que el Señor volverá, caminemos día a día de acuerdo a lo que la fe que Él nos enseñó nos marca, firmes, sin temor, orando constantemente para no caer en la tentación. Vivamos de acuerdo a la fe que el mismo Jesús nos enseñó y alegrémonos porque no se quedó en el sepulcro, porque contrario a todos los líderes políticos o religiosos que hay y hubo alrededor del mundo en la historia, la única tumba que está vacía es la de nuestro Señor Jesucristo, que vive, reina e impera. Que sea Él quien viva, quien reine y quien impere en nuestra vida, para que así podamos seguir caminando en este valle que no es de soledad ni de tristeza, pero sí de pruebas, que es la vida. Muchas gracias por acompañarnos una semana más en Confesación GT. Como siempre, la invitación a que te suscribas al canal es completamente gratis, a que actives la campana de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subimos más contenido a nuestro canal. Compartas esto con las personas que crees que puedan necesitarlo y lo más importante, recuerda que las batallas de la vida, sin importar qué tan difíciles sean, aunque a veces parezcan un monte calvario, son mucho más sencillas tomadas de la mano de Dios nuestro Señor, aquel que ha prometido volver, aquel que resucitó de entre los muertos. Y sobre todo, cuando se viven con mucha, pero mucha fe.